Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir aquí con nuestro motor de videojuegos Unity. En concreto vamos a ver en este video tutorial, pues a partir del apartado número 4, 5 y 6, texturas, ¿vale? Algunas cositas ya las hemos visto antes. Bueno, si yo abro Unity, voy a poner ya la ventana en grande para que la veáis mejor. Si abrimos Unity, pues bueno, aquí podríamos elegir, ahora mismo yo tengo un proyecto que se llama pruebas y otro que se llama 1. Por cierto, si quiero borrar este proyecto, lo único que tendría que hacer es irme donde tengo los proyectos, que normalmente están aquí yo lo llamé juegos, cada uno lo tendrá en cualquier sitio, y borrar la carpeta. Es decir, si yo cojo esta carpeta y la elimino, automáticamente ese proyecto desaparece. Es decir, que cuando yo abra ahora Unity, pues el único proyecto que me aparecerá ahí será el de pruebas, que es el que tenéis vosotros, ¿vale? Bueno, para abrir el proyecto simplemente tendríamos que darle aquí, y si quiero crear uno nuevo, ya voy a comentar una cosita. Si yo quiero crear uno nuevo, aquí puedo poner el proyecto, y si le doy a Add Asset Pack, a añadir este paquete de assets, pues podríamos marcar esto de aquí, ¿vale? Si yo le doy, le pusiese un nombre y le doy a crear, eso lo que va a hacer es crearme un nuevo proyecto, pero que ya va a tener un montón de assets. Va a tener el environment para poder meter texturas, que ahora veremos, va a tener para poder meter palmeras, para poder meter jugadores, para meter... Es decir, va a tener un montón de nuevos assets ya incluidos en mi proyecto, ya grabados, ¿vale? Pero vamos, nosotros en vez de abrir uno nuevo, perdón que le he dado, vamos a darle aquí a cancelar, lo que voy a hacer es abrir el que ustedes ya tenéis que tener hecho, ¿vale? Teníamos que hacer hasta la página número 11, donde habíamos duplicado objetos. Bien, pero vamos por la página 7, porque yo voy a explicar un poquito. Yo os dije que practicaréis, pero ahora os lo voy a explicar un poquito por encima. Bien, lo de crear objetos, pues ya lo hemos visto. En página 7, pues simplemente nosotros podíamos crear objeto aquí desde jerarquía y crear cualquier objeto. Una vez creado el objeto, me aparecía aquí, página 8, y ahí podíamos seleccionar el objeto desde aquí o desde aquí. Una vez que yo selecciono un objeto, por ejemplo, selecciono un cubo, pues aquí me aparecen sus componentes. ¿Qué eran los componentes? Pues los componentes son como unos cajitas que aparecen aquí en el inspector, que yo puedo abrir o cerrar, y que van a tener pues el comportamiento de ese objeto, le van a añadir características a ese objeto. Todos los objetos siempre van a tener un mínimo, un componente que es el componente transform. El componente transform, digamos que es el que va a tener las propiedades de la posición, de la rotación y de la escala. Es decir, podríamos mover el objeto desde aquí, podríamos rotarlo o podríamos escalarlo, agrandarlo. Aunque también lo podríamos hacer con estas herramientas de aquí. Bien, ya que estamos aquí con este objeto, con el cubo, pues vemos que aparte del transform, pues aquí tiene otra serie de componentes. Por ejemplo, tiene el Cube Mesh Filter. ¿Qué es el Mesh Filter? Pues es la malla para que se pinte el cubo. En este caso, la malla que está pintada, pues de forma de cubo, puesto que esto es un cubo. Si hubiésemos creado un cilindro, pues veremos que aquí pone un cilindro, el mesh es el cilindro. Bien, después tenemos el Box Collider. ¿Qué es el Box Collider? Pues este va a ser un componente que nos va a hacer falta para las colisiones. Es decir, para detectar cuando un objeto choca con otro, que se tenga que parar, etc. Por ejemplo, cuando habéis hecho esta práctica, habréis visto que al darle al play, los objetos se habrán caído aquí al suelo y se han parado aquí porque había un Box Collider, es decir, han detectado una colisión. Bueno, pues sería necesario tener esto, pues para eso, para el tema de colisiones. Después tenemos el Mesh Renderer. El Mesh Renderer, este es para renderizado, es decir, este es el que realmente va a pintar el cubo.
y lo va a pintar con una textura, con un material. ¿Qué textura tiene? Pues aparece aquí dentro de Materials, aparece el Element 0, ahí tiene un tamaño 1, por eso solo aparece un elemento aquí, podría tener, si le ponemos un tamaño mayor, podría tener más elementos, pero ahora digamos que está hecho de un único material, que es el que aparece aquí, que ahora mismo pues yo podría cambiar picando aquí y veis cómo cambia esto. Pero ahora veremos, eso ahora lo veremos en las texturas, cómo podemos cambiar esa textura del objeto. Pues eso es en Mesh Render. Y luego el Rigibody. ¿Qué era el Rigibody? Pues Rigibody lo incluíamos, es un componente, significa cuerpo rígido, que va a permitir al objeto comportarse como si estuviese dentro de un mundo con leyes físicas, es decir, que va a poder actuar la gravedad y otras fuerzas lineales. Es decir, podemos actuar sobre él aplicando fuerzas. Por ejemplo, pues el objeto va a caer hacia abajo cuando golpee con una superficie, pues va a rodar o va a botar, es decir, se le pueden aplicar fuerzas. Si el Rigibody no lo hubiésemos puesto, cuando yo le doy el play, pues no caerían esas piezas. Ahora mismo las piezas caen, pero si yo a alguna de ellas no le pongo el Rigibody, pues no sería un cuerpo rígido. Bien, en definitiva, pues estos serían los componentes. Por cierto, para crear un componente, nosotros le daríamos aquí Add Component y aquí hay un montón de componentes que nosotros podríamos añadir. Así hemos añadido, por ejemplo, eso de el Rigibody. Bien, pero aparte, también podríamos añadir desde aquí, o aquí en Components, añadirlos. Pero también, voy a picar aquí, pero también voy a hablar un poquito de los scripts. ¿Qué son los scripts? Pues los scripts son unos componentes programados, es decir, son como pequeños programas que nosotros vamos a hacer para darle un nuevo comportamiento o una nueva característica a un objeto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo este objeto quiero que se mueva, que se vaya moviendo, pues entonces me puedo crear un script, añadírselo a él, y en ese script le tengo que decir pues cómo se va a ir moviendo. O quiero que si choca con este explote, pues ese código es el que se mete en script. Para meter un script lo podemos hacer desde aquí directamente, creamos un script, le ponemos el nombre, voy a poner hola, da igual, le doy al intro y automáticamente ya está creado, pero no tiene ningún código, no he escrito nada, ¿no? Aquí podéis ver, perdón, el código que tiene ahora mismo, pero podríamos editarlo. Yo podría darle con el botón derecho, editar, perdón, clic, clic. Podríamos editar ese script, hacer lo que quisiéramos y después ese componente asignárselo. Ahora se está abriendo el MonoDevelop, que digamos que es el editor que nos va a permitir escribir el código. Y una vez que lo tenga abierto, pues ahora yo aquí escribiría el código, que ya lo iremos viendo. Ahora mismo no voy a escribir nada. Y una vez que lo tenga, pues yo lo único que tendría que hacer para meterlo en un objeto, por ejemplo, lo quiero meter aquí en el cilindro, pues simplemente lo cojo y lo arrastro aquí. O bien lo arrastro encima del cilindro o encima del inspector. Y automáticamente me aparece aquí un nuevo componente que lo que va a hacer es darle ese nuevo comportamiento o esas nuevas características al objeto. En este caso, el comportamiento que viene escrito en el código de mi programa. Bien, para borrar un componente lo puedo hacer desde aquí, botón izquierdo aquí en esto de aquí, y ahí le daríamos a mover un componente, borrar un componente, remove component, se borraría. Si yo lo borro de aquí, botón derecho, delete o suprimir, delete, pues borraría el objeto ya de mi proyecto, es decir, ya no lo puedo volver a usar, porque una cosa que tienen los componentes es que son reutilizables. Si yo ya tenía aquí creado un componente, que puede ser un script, y lo arrastro al cilindro, pues el cilindro actuaría con esas órdenes. Pero luego puedo cogerlo yo y aquí
volver a arrastrarlo. Por tanto, yo puedo tener códigos ya creados y reutilizarlos en distintos programas, en distintos objetos, etc. Solo lo tendría que crear una vez. Bien, después viene manipular objetos, que no voy a entrar ahí en detalle, puesto que ya lo explicamos en los anteriores vídeos. Esto era para mover, para girar, para agrandar, etc. ¿Vale? No voy a entrar ahí. Luego teníais que hacer unas prácticas, que era añadirle al cubo el rigidbody, que ya lo habíamos explicado, el componente este, y añadir un cilindro, añadir estas cosas. Bien, eso lo pasamos. Página 10. Alinear objetos con la vista. Esto lo habíamos visto también, creo, ¿no? Bueno, eso sería esto. Si yo, por ejemplo, aquí me pongo y hago esto y pongo esto como a mí me guste, dándole con el ratón, moviendo, total, cuando a mí me guste esto, si yo ahora elijo la cámara y le digo a Game Object Align with View, lo que hace es que mi juego, la cámara que está renderizando el juego, que realmente la cámara es lo que va a ver el jugador, pues se va a poner tal y como yo la estoy viendo ahora, alineada con mi vista. Por lo tanto, es un buen truquito que yo me gusta, por ejemplo, dejarlo así me gustaría que a mí que lo viesen en mi juego. Pues ahora mismo selecciono la cámara, Game Object, Align with View, y así sería mi vista del juego. Cuando yo le dé al play, mi juego lo verían así. Si le doy voy a pararlo, si le daba a esto y ahora le doy al play, pues el juego se vería así. Así lo verían mis jugadores. Voy a pararlo, vuelve ahí. Acordaros que esto maximiza un play, lo que hacía era maximizarlo en el momento en que yo le diese al play. Podemos dejar activo o quitarlo, como queráis. Bien, para eliminar objetos, pues simplemente picar y darle a suprimir. También vimos lo de la jerarquía de objetos. Yo podría tener algún objeto dentro del otro y entonces si yo movía uno se movían todos, o si yo le daba una característica a uno se la daba a todos. Bien, página 11. También podríamos crear objetos vacíos simplemente pues en create empty. Y ya veremos para qué se utilizan eso de los objetos vacíos que se utilizan para más cosas de las que os creéis. Parece una tontería, pero luego se utiliza muchísimo. Y luego vimos también que se podían duplicar objetos. Cogíamos un objeto, lo duplicábamos, que ya lo habéis hecho, y aquí teníais varios objetos que tendrían las mismas características. Bueno, pues esto es más o menos lo que deberíais de haber hecho en la práctica y esto es lo que debería de quedar. Es decir, si todo el mundo ha llegado aquí, pues más o menos ha leído los apuntes, los ha entendido y hemos llegado a la página 11. Bien, vamos a ver ahora cómo ajustar a los planos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo este objeto y empiezo aquí a moverlo, tal vez este objeto a mí me interese ponerlo justo encima de este. Si veis ahora yo, al darle, yo no sé exactamente cuándo está tocándolo, cuándo no. Podríamos ponerlo aquí con las escenas, ¿os acordáis de esto? Tener varias vistas y decirle, bueno, pues aquí voy a echarlo un poco para abajo y esto lo muevo, parece que ahí, si lo veo desde aquí, pues, y ahí voy moviendo el objeto para que más o menos pues quede encima o quede... Bien, vamos a la vista normal. Bueno, pues hay un truquito que es el siguiente, que es darle a la tecla V. Si yo le doy a la tecla V y sin soltarla me voy al objeto que yo quiera, a la esquina que yo quiera, por ejemplo, me voy a ir a esta esquina y pico en ella. Si ahora la arrastro sin soltar la V, yo lo arrastro, veis que se me va a colocar encima del objeto, por ejemplo, aquí estaría encima del plano, ¿veis? No se va ni abajo del plano ni arriba. Si me voy aquí, pues se colocaría encima de este cilindro. Si me voy para acá, se coloca automáticamente encima, justo encima. Entonces, manteniendo la V pulsada, es muy fácil poner objetos alineados unos con los otros, ¿vale? Eso sería lo de ajustar los planos que aparece ahí en los apuntes. Después en la página 12, ya entrando en el apartado 5, dejamos un poquito los objetos, el manejo de objetos, la creación de objetos, los componentes de los objetos, etc. Y pasamos a las luces.
Las luces son un tipo de objeto que nos van a hacer falta para poder ver bien la escena. De hecho, ya cuando nosotros abrimos nuestro programa, automáticamente nos aparece aquí un Directional Light. Directional Light es como si fuera nuestro sol. Da igual la posición en la que pongamos el Directional Light, si os fijáis está aquí, pero aunque yo lo mueva hacia un lado o hacia otro, la sombra y todo sigue siendo igual, porque realmente es como si fuera nuestro sol. Esté donde esté, ya tenemos iluminación, como si fuese el sol que está iluminando ahí toda nuestra escena. Por supuesto, pues esto tiene una posición, una rotación, que sí la podemos rotar aquí, entonces sí cambiarían nuestras luces, tiene un color, etcétera, ¿vale? Que sí podemos cambiar sus propiedades, las propiedades o características de sus componentes. Bien, pero aparte del Directional Light, nosotros podríamos tener otras distintas luces. Para añadir luces, pues igual que en cualquier otro objeto, le damos aquí a luces o a Game Object, Like, ¿eh? Y una vez que ponemos luces, pues hay varios tipos. Esta que ya la hemos comentado, que ya aparece por defecto, el Point Light, que sería como un punto de luz, emite una luz en todas las direcciones, pero solo hasta un determinado alcance, no es como el sol. El Spotlight, pues sería como un foco, que emite una luz siguiendo una forma de cono. Ahí podemos modificar su rango también en las propiedades o características que aparecen en nuestro inspector, en el componente. También Area Light, que sería como una luz siguiendo una forma, que puede ser un rectángulo, un círculo, es una especie de luz ambiental. Bueno, pues aquí digamos que podríamos añadir luces. Texturas. Pasamos al apartado 6, que son las de las texturas. Una vez que yo he creado un objeto, voy a mover este un poquito más para allá para dejarlo aquí en medio. Una vez que yo he creado los distintos objetos, se les pueden añadir texturas. Y para añadirles texturas hay varias formas. La primera es arrastrando directamente desde la ventana de los assets. La ventana de los assets es esta, la ventana del proyecto, desde aquí. Pues arrastrarlo directamente desde la ventana de los assets hasta aquí. Pero ahora mismo yo no tengo ninguna textura. ¿Cómo puedo meter ahí alguna textura? Pues para disponer de textura lo podemos hacer de varias formas. La primera es arrastrar cualquier imagen que tengamos que nos sirva de textura. Por ejemplo, pues yo no sé si aquí me había descargado. Sí, aquí tenía yo algunas descargas de internet. Simplemente las tengo que arrastrar. Fijaros que las arrastro. Esas son dos imágenes que me he bajado de aquí, de la página esta de ahora mismo de Pixabay, que es una página web donde hay fotografías sin derechos de autor, con lo cual podéis utilizarlas. Y por ejemplo, pues yo me voy a buscar esta misma, que es de madera. Pues me la he bajado, y esta otra que es, pues, total, da igual, o ustedes mismos os la podéis crear en el GIMP o lo que sea. Bien, pues simplemente hay que arrastrarla aquí. Lo suyo sería tener esto ordenado. Por tanto, si yo le doy a Create Folder, creo una carpeta y pongo, por ejemplo, texturas. Y ahí voy a ir metiendo todas las texturas que yo quiera y no tenerlo todo liado. Cuando tenga los scripts, por lo mejor una carpeta que ponga scripts, y ahí meto todos los programitas que yo vaya metiendo todo el código que yo le vaya metiendo a mi juego. Bien, dentro de las texturas, pues simplemente ¿cómo creo entonces, cómo le pongo yo una textura, por ejemplo, a esto de aquí? Pues simplemente cogiendo y arrastrando ese asset, ese objeto, en este caso esa foto, arrastrándolo encima. Automáticamente nos va a coger la textura de ese objeto, nos va a coger esa textura. También lo podemos hacer directamente aquí. Os dije que el Mesh Renderer era, digamos, el que renderizaba el objeto. Y aquí estaba el material, la textura que se iba a utilizar. Bueno, pues aquí aparece esto. Si yo pico, veréis que puedo elegir entre la que tenía, que era la default, podría poner esta, que es negra, y aquí, pues la verdad, aparecen pocas, unas cuantas, pero pocas. En el momento en que nosotros pongamos aquí alguna, pues ese material ya aparecerá aquí y lo podríamos elegir. Entonces, simplemente lo elegimos con este botoncito de aquí, o incluso podemos arrastrar encima
del objeto. Luego ahora tendríamos, pues, este de aquí. Podríamos coger el que quisiéramos, ¿vale? Por ejemplo, si yo arrastro este aquí encima, pues esa sería la textura que tiene ese objeto ahora mismo. Ahí podríais coger pues cualquier color, cualquier fondo, lo que queráis, ¿vale? Para disponer de texturas, entonces aquí pues podríamos arrastrar desde cualquier imagen, arrastrarla aquí. También podemos importar assets, es decir, si yo le doy a assets y ahora le doy a importar new assets, pues yo podría buscar por aquí cualquier fichero y meterlo. Es lo mismo que arrastrarlo. Entonces, con assets, import assets, importo un asset, un fichero, por ejemplo, un sonido, una imagen, una foto para utilizarla como textura, lo que sea. También puedo darle a import pack cache. Lo que haría esto sería importar un paquete completo. Un paquete es algo que está empaquetado, donde aparecen un montón de cosas. Por ejemplo, pues aquí podríamos utilizar, si yo tengo un paquete que alguien me dé, por ejemplo, yo a veces os voy a dar, pues ahí tenéis un paquete donde tenéis muchas texturas y tenéis un jugador y tenéis unos scripts, pues yo os lo empaquetaré y ustedes os lo tendréis que bajar y darle a Custom Package. Y entonces ya os aparecerá aquí una carpeta con ese paquete y si picáis en ella, pues os aparecerán todas las cosas que yo he empaquetado ahí, ¿vale? Eso sería un paquete. Bueno, pues hay algunos paquetes que son los paquetes básicos. Os he dicho antes que cuando yo le daba a archivo crear un nuevo paquete, un nuevo juego, perdón, podíamos darle a los estándar, al standard assets. Y ya me hubiese metido aquí una carpeta llamada standard asset, que si pico ahí, pues tendría texturas, a lo mejor modelos de árboles, modelos de coches, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso también, aunque no lo hayamos hecho al principio, lo podemos hacer ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros instalamos el programa, recordad que se instaló dos cosas. Se instaló el programa este y se instaló un programa que se llamaba Asset, o no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero básicos, o no recuerdo el nombre que tenía. Pero vamos, los standard assets, digamos. No sé si se llamaba standard asset o estándar básico, pero ya están incluidos ahí. Por tanto, cuando ustedes le deis aquí a Import Pack Cache, ya os aparecen aquí una serie de cosas. Y podéis meter efectos, characters, que ya lo veremos, cámaras, environment, que ahí es donde están, por ejemplo, pues efectos de agua, texturas de agua, distintas texturas, partículas, sistemas de partículas, utilidades, vehículos, etc. Por ejemplo, vamos a hacer uno. Yo le doy a Import y le doy a Environment, automáticamente eso se está preparando, empieza a descomprimir ese paquete y me va a crear aquí una carpetita nueva donde va a aparecer ahora, fijaros, primero me indica que todo esto es lo que se va a instalar. Aquí podría yo quitar o poner cosas simplemente marcando o desmarcando. Yo le voy a dar a importar para que las importe todas, para que las meta todas. Y lo que está haciendo ahora mismo es metiendo en la carpeta mía de mi proyecto, metiendo todos esos ficheros. Es decir, si yo me voy aquí y me meto en mi equipo, estaba, si no recuerdo mal, estaba en familia. Y dentro de familia en juegos y pruebas. Bueno, pues lo que está haciendo aquí es metiendo aquí más cosas, más assets, más cosas en mi proyecto. Es decir, ahora mismo está copiando. Y por tanto aquí me va a salir, ya lo tenemos aquí, una carpeta que ponga standard assets. Fijaros aquí que nos ha salido algunas cosas, es decir, algunos materiales pueden ser que necesiten ser regenerados para poder utilizarlos. Nos van saliendo aquí algunas cosas, pero esto tampoco hay que puede ser que haya algo que no lo podamos utilizar o que los assets que estemos utilizando aquí sean para versiones antiguas. Entonces puede ser que alguna te funcione y otra cosa no, pero bueno. En definitiva, aquí tenemos un montón de recursos nuevos, de assets nuevos, que podremos utilizar aquí. Por ejemplo, el de Environment que acabamos de instalar. Y aquí pues tiene, por ejemplo, superficies de texturas. Este que pone Grass, por ejemplo, que es
que sería hierba o césped, pues si yo lo meto aquí, pues esta sería la textura que tendría ahora este objeto. Si pongo este, pues no sé de qué será en especie de rocas o otra especie de arenilla. Total, podemos escoger ahora mismo aquí una serie de materiales de terrenos. Aquí también tenéis árboles, por ejemplo, pues si yo podría coger esto que es una palmera y meterla ahí y ya está el objeto. Fijaros que este objeto realmente está formado por un montón de objetos que están unos junto a los otros, que son objetos hijos de este. Si yo muevo este objeto, los muevo todos. Pero si yo elijo solo este objeto, por ejemplo, y ahora lo muevo, pues vamos a coger otro, por ejemplo, este, pues estoy moviendo el objeto de colisión. Total, esto realmente es que casi todos tienen la misma figura. En este caso no lo podemos ver bien con eso, pero bueno, que está formado por un montón de objetos y que se han creado automáticamente. Bien, yo voy a eliminar eso de la palmera. Pero en definitiva que tenemos aquí una serie de assets que podemos utilizar. Por ejemplo, eso de las texturas. Entonces, seguimos con las texturas. Podemos meter texturas simplemente arrastrando cualquier imagen aquí o abriéndola con Assets, Import New Assets. También podemos importar paquetes. Podemos importar paquetes que me pase cualquier persona con custom o de los que hay aquí. Seguimos. También podríamos bajárnoslo del Asset Store. Es decir, si yo entro aquí en Asset Store, como tengo una cuenta ya creada, porque nos la creamos en estas primeras prácticas que habéis hecho, pues esa cuenta de correo electrónico y ese usuario nos permite que esto se active. Entonces yo puedo buscar aquí los assets que queramos. Pues podemos buscar, por supuesto, pues aquí textures. Me he salido. Bueno, pues picamos aquí y pongo textures, por ejemplo. Le daríamos a buscar. Y por aquí debajo, va muy lento internet ahora mismo, que además estoy grabando y eso, pero bueno, yo buscaría texturas y aquí pues tenéis algunos que os cuestan dinero, también podéis ponerlo por el precio, pues aquí por ejemplo tenéis algunas gratis, pues yo que sé, pico en esta, me saldrán esas texturas y que tiene un montón de texturas y me la bajaría, ¿vale? En el momento en el que me la baje, pues me aparecería una carpetita aquí con nuevas texturas para poder utilizarlas, ¿vale? Bueno, eso lo vais a tener que hacer una practiquita, que ahora lo haremos más adelante. Y también otra cosa que podéis hacer es incluso arrastrar directamente una carpeta aquí, con lo cual se quedaría la carpeta y todos los objetos que hayan ahí. Bien, una vez hayamos aplicado una textura, por ejemplo aquí, que la hemos aplicado a este objeto, pues en el inspector podemos modificar sus características que aparecen aquí. Es decir, aquí, fijaros que aparece esto de aquí y tenemos un shader. En el shader, pues las texturas representan un material y se ven, digamos, afectadas por la luz. Entonces yo podría cambiar estas cosas y veis cómo cambia pues la forma de esa textura dependiendo de el shader que coja, es decir, es como si le influyese la luz de una manera o de otra. Entonces vais cogiendo, esto sería como si fuese agua, ¿vale? Según vayamos cogiendo, pues podéis cambiar el shader, también podéis cambiar objetos de aquí, dependiendo de la textura que tengamos, y el shader elegido, pues podemos coger y cambiar cosas de aquí, como por ejemplo, ahí he elegido el tiling, que es la cantidad de veces que la textura se va a proyectar sobre las caras. Total, podéis trastear por ahí, aunque tampoco hace falta mucho. Bien, ahí debéis añadir en vuestra práctica aquí, añadir distintas texturas para probarlo y guardar la escena y el proyecto. Es muy importante lo de guardar la escena y el proyecto, es decir, una vez que yo vaya haciendo cosas, debo de darle a File. Fijaros aquí ahora mismo que la escena esta tiene un asterisco. ¿Qué significa este asterisco? Que he cambiado cosas y todavía no están grabadas. Si yo cerrase esto y volviese a abrir, eso no está grabado. Entonces tengo que darle a Save Escena, guardar la escena,
Entonces la escena ya se quedaría guardada. Y también debería de darle a File, guardar proyecto, para que se guarde todos los objetos que haya en el proyecto y que esté utilizando, se me queden en el proyecto y al abrirlo pues sigan estando ahí. Entonces debemos de guardar tanto la escena como el proyecto. Bien, pues eso tenéis que hacer en la página 13, guardar, crear texturas y aplicarlas, y luego importar unas texturas en un juego nuevo, es decir, deberíais ya cerrarlo y luego crear uno nuevo llamado texturas y realizar las prácticas que vienen ahí, que realmente es meternos en el Asset Store y bajarnos una textura de unos planetas que le vamos a aplicar, ¿vale? Esa no os la voy a explicar, viene muy clarito ahí, y entráis, os la descargáis y os descargáis las texturas que os digo ahí y las aplicáis, ¿vale? Luego cerráis el proyecto y lo guardáis. Tendríamos como otro proyecto u otro juego, ¿vale? Bien, con esto terminamos hasta la página número 14 y el apartado número 6. En el próximo ya veremos lo de físicas. Venga, nos vemos.